La luz de Aurión, escrito por Ursula K. Le Guin. La civilización Aurión prosperó en el cuadrante alfa. Eran un faro de paz y progreso. Su sociedad se basaba en principios democráticos. Cada voz importaba. Las maravillas tecnológicas estaban entrelazadas con su existencia. La joya de la corona era su esfera de Dyson. Aprovechaba el poder de su sol. Esto les proporcionaba una energía casi ilimitada. Los científicos de Aurión se adentraron en los misterios del cosmos. Su comprensión del universo se profundizaba con cada ciclo que pasaba. Los artistas de Aurión celebraban la vida, sus creaciones resonaban con alegría y asombro. Su música flotaba en el espacio, una sinfonía cósmica transportada en ondas de luz. Su literatura exploraba las profundidades del alma. Buscaban conocimiento. Y lo que es más importante, buscaban sabiduría. Creían en el poder de la diplomacia y el entendimiento. Los Aurions anhelaban conectar con otras formas de vida inteligente. Esperaban compartir su conocimiento, su arte, su propia esencia. Sus astrónomos escudriñaban el cosmos, buscando señales de vida. Buscaban patrones en la danza cósmica. Escuchaban los susurros de los vientos interestelares. Creían que no estaban solos. Se aferraban a esta creencia con una silenciosa esperanza. Eclipse a través del cosmos. Un día ocurrió un raro evento astronómico. Un eclipse de lente gravitacional. Fue un ballet celestial de una escala sin precedentes. Una galaxia lejana se alineó con Aurion Prime. La gravedad de un agujero negro en su centro deformó el tejido del espacio-tiempo. La luz de la galaxia lejana se magnificó y distorsionó. Creó un anillo brillante alrededor del agujero negro. Era un anillo de Einstein. Un espectáculo de belleza cósmica. Los astrónomos de Aurión observaban con la respiración contenida. Registraron el evento con sus instrumentos más avanzados. Era un tesoro de datos. Tenía el potencial de desvelar nuevos secretos del universo. Mientras analizaban los datos, se toparon con algo extraordinario. Era un débil patrón incrustado en la luz de la galaxia lejana. Era artificial. Era una señal. El descubrimiento provocó una oleada de emoción y temor en la sociedad de Aurión. Durante milenios, habían buscado señales de vida extraterrestre. Ahora, la habían encontrado. La señal se originaba en el cuadrante delta. Era débil, pero inconfundible. Era la señal de una civilización avanzada. Llamaron a esta civilización el Imperio. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora. El pueblo Aurión estaba emocionado y aprehensivo al mismo tiempo. El Consejo de Esferas, el órgano rector de Aurión, convocó una sesión de emergencia. Necesitaban decidir cómo proceder. El debate fue largo y arduo. Algunos abogaban por un contacto inmediato. Creían que era una oportunidad histórica. Otros instaban a la cautela. Temían las intenciones desconocidas de ese imperio lejano. El Consejo finalmente decidió adoptar un enfoque mesurado. Necesitaban más información. Enviarían una sonda al cuadrante Delta. Recabarían información sobre el imperio. Era una medida arriesgada, pero necesaria. La sonda estaba equipada con la tecnología más avanzada que Aurión podía ofrecer. Era capaz de viajar a velocidades increíbles por el espacio interestelar. Y lo que es más importante, estaba equipada con una sofisticada gama de sensores y dispositivos de comunicación. El destino de Aurión descansaba sobre sus delicados hombros. Lanzaron la sonda al vacío. La observaron mientras desaparecía en la negrura del espacio. Era una pequeña mota de luz que transportaba las esperanzas y los temores de toda una civilización. Un faro en lo desconocido. El viaje al cuadrante Delta fue largo y peligroso. La sonda viajó durante lo que pareció una eternidad. Navegó por traicioneros campos de asteroides y bordeó los horizontes de sucesos de los agujeros negros. Durante todo el trayecto, registró diligentemente sus observaciones. Enviaba un flujo constante de datos a Aurión. Los datos pintaban una imagen del imperio. Era una civilización tecnológicamente avanzada, pero también era militarista. Sus naves estelares estaban llenas de armas. Habían conquistado y subyugado numerosos mundos. El pueblo Aurión estaba consternado por lo que había descubierto. El imperio parecía ser la antítesis de todo lo que representaban. El Consejo de Esferas estaba dividido. Algunos abogaban por cortar todo contacto. Creían que el imperio representaba una amenaza demasiado grande. Otros argumentaban que tenían la obligación moral de intentar razonar con el imperio. Se aferraban a la esperanza de que la paz fuera posible. Ecos de un imperio. El pueblo Aurión estaba dividido. Los datos de la sonda habían revelado la verdadera naturaleza del imperio. Era una cultura construida sobre la conquista y la dominación.
La sola idea de una civilización así los llenaba de temor. Su propia sociedad se basaba en los principios de paz, cooperación y respeto mutuo. El imperio representaba todo lo que ellos se oponían. El miedo y la incertidumbre se apoderaron del corazón de Aurión. Sin embargo, en medio de la creciente aprensión, se encendió una chispa de determinación. Los Aurions se habían enfrentado a desafíos antes. Los habían superado gracias a la unidad, la sabiduría y una esperanza inquebrantable. El Consejo de Esferas, reconociendo la gravedad de la situación, convocó un referéndum en toda la galaxia. El destino de Aurion estaba en manos de su pueblo. Dialogar o resistir. El referéndum fue un momento de intenso debate y búsqueda interior. Los ciudadanos de Aurión entablaron apasionados debates. Sopesaron los riesgos y las recompensas potenciales del contacto con el imperio. Algunos argumentaban que entablar contacto con una civilización tan militarista conduciría inevitablemente al conflicto. Abogaban por fortalecer las defensas de Aurión y prepararse para lo peor. Otros, sin embargo, creían que la comunicación era el único camino hacia una paz duradera. Argumentaban que los principios de diplomacia y entendimiento de Aurión podían salvar el enorme abismo cultural. Se aferraban a la esperanza de que incluso el corazón más endurecido podía ser persuadido por la razón y la compasión. El debate continuó, dividiendo a familias y amigos, desafiaba la esencia misma de sus creencias. A medida que se acercaba el día del referéndum, una tensión palpable llenaba el aire. El destino de Aurión pendía de un hilo.